Bienvenidos gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres derramashizados, a un videíto de semana en donde una vez más les voy a estar juntando la cronología y los momentos dimashesos de una estadía bastante corta que hizo nuestro querido príncipe kazajo en Shanghái. Yo sé que esto ya tiene varios días, algunas semanitas, voy un poco atrasada, créanme que lo sé, pero no quiero dejar pasar ese video, esa información, porque hay cosas y momentos que valen mucho la pena mencionar. Pero entrando de lleno a esta materia de la cronología, estamos en el 9 de noviembre, cuando Dimash viaja de Beijing a Shanghái para presentarse en el 10º aniversario de la revista AD100, que es muy prestigiosa, tanto así que dicha revista otorga un premio especial a los 100 mejores talentos en el ámbito de la arquitectura y el diseño en China. Pero antes de llegar a ese día, a ese momento, les reitero, el 9 de noviembre, cuando nuestro Dimash viaja, pero quiero recalcar de verdad, de manera brutal, qué guapo se veía Dimash. O sea, por favor, van a estar viendo las fotos aquí. Envuelto en un abrigo largo tipo oversize a cuadros en tonalidades azules y verdes. Fabuloso, me encantó, me fascinó ese abrigo, yo quiero uno así. Y aparte, una bota tipo militar larga con una muy buena suela. O sea, si el hombre mide 1,91, con esa bota yo creo que casi le pegaba a los 2 metros. ¡Wow! ¡Qué imponencia! Ya sabemos que los pasillos de los aeropuertos de China se han convertido en la pasarela perfecta para nuestro Dimash. Y sí que le ha sacado bastante jugo, se agradece. Digo, de por sí ya sabemos que el hombre tiene un porte único. Se ponga lo que se ponga, se ve divino, ¿verdad? Exquisito. Pero se veía muy bien ese día, ¿eh? Y debajo de ese abrigo quiero comentarles un dato curioso que yo creo que toda dear veterana, conocedora, ¿verdad?, del mundo de Dimash sabe de dónde es ese suéter. ¿Sí? ¿Saben? Si no, vamos a recordar y a refrescarles la memoria. Ese suéter es de una de las canciones más pegajosas, bailables, o sea, de verdad, rolón, pero desgraciadamente no tan conocidas por muchas dears. Y es la canción de Leila, que si tú no has visto esa presentación del concierto que hizo en China, oh, por Dios, o sea, te estás perdiendo de una interpretación, de unos pasos de baile de nuestro Dimash muy buenos, de verdad. De hecho, en mi canal hice un video hablando precisamente de lo que hay detrás de esa canción, porque a pesar de que suena bastante movida, bastante bailable y hasta alegre, no es tan así la verdadera historia o de la cual fue inspirada la canción. Tiene un contexto totalmente diferente que vale mucho la pena que revisen porque está muy interesante. Después, el 10 de noviembre es cuando da inicio a todo este evento, cuando nuestro Dimash hace una sesión de fotos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa de hombre! O sea, nada más vean las fotos, o sea, vemos que el contexto es muy de la revista. De hecho, el tema es ecología oriental e imagen a color. Pero las fotos son brutales, o sea, vean nada más. Nuestro Dimash es un modelo innato. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien lo hace! ¡Qué bien se ve el hombre! Y no bastó con eso, sino que también se hizo un video promocional acerca de este evento, de este aniversario. Vamos a revisarlo. Yo sé que muchas ya lo vieron, pero para después rematar de manera matadora, un slow motion. Claro que sí, que no puede faltar. Ya saben que aquí amamos las slow motion. Entonces vamos a revisarlo. Ok, vemos color rojo pasión. Ahí está el príncipe. Wow.
Qué cosa, qué cosa. ¿No nos basta con esto? Claro que no. Vamos a ver esta edición de una maravillosa Dear que nos regala este momento. Y luego con el fondazo de Mademoiselle High. O sea, qué cosa. Vamos a ver. ¿Qué es eso? No, bueno, o sea, el suspiro es inevitable. Es totalmente inevitable, o sea, la mirada penetrante de nuestro querido Dimash, o sea, hasta nervioso se pone uno, ¿no? Imagínate que te viera así. Oh. Ay, Dios mío. Qué cosas, ¿eh? Qué buen promocional. Aparte, ¿se fijaron los anillos que traía nuestro querido Dimash? Déjenme decirles que esos anillazos son de una importante marca francesa llamada Fred. Y le quedaban bastante bien, bastante bien. Y también traía una cadenita fina, pero con el mismo estilo que los anillos, que es como una pequeña hebilla con varios diamantes. Le quedaba muy bien. Vean por favor estas fotos. Detallazo, zoom. En primer plano, para que disfruten a gusto. Sí, ahí está la cadenita en el cuello y la camisetita abierta y algo más para que lo gocen, ¿verdad? Esto aunado al bellísimo y elegante traje en el cual estaba nuestro querido Dimash, que es de Andrew Mackenzie, un traje justo a la medida para él, en tonos negros, y vemos que el nombre de Andrew Mackenzie se alcanza como a ver en tonos como brillosos. Después de eso vemos que llega al evento, camina y posa para los medios. Y después Dimash deleita al público con una de sus más clásicas canciones, Mademoiselle High, ya saben, composición de Igor Krutoy, y que ha sido cantada por Lara Fabián, pero que Dimash ha hecho suya de una manera brutal también. Después de esto, Dimash entrega los premios a los mejores arquitectos y diseñadores de este festival que se celebra cada año. Vemos, ahí llega Dimash, de los más altos. Él, con permiso, se pone en medio. Vemos que está entregando los premios. Esa bota café me encanta como realza el traje. Se acercan para decirle a quién hay que entregarle. Recordemos que la barrera del idioma pues ha de ser difícil en varios momentos para él. Que por cierto, déjenme decirles que el organizador agradeció de manera grande a Dimash por haber podido asistir a la celebración de este gran evento. Y es así como llega el 11 de noviembre cuando nuestro Dimash parte de regreso a Beijing. Y así damos paso rápido a los momentos dimashazos de las Dears, ¿verdad? Y momentos interesantes de todo este pequeño viaje. Bueno, el 9 de noviembre cuando llega Dimash al aeropuerto, una Dear le logra dar una cartita, no más bien una carta bastante grande, color rosado, que dice Dico, si lo alcanzan a leer. Les recuerdo que Dico es el sobrenombre o el apodo de manera cariñosa que la familia le hace a Dimash. En especial, ahora sí que su abuelita, la señora Miwa, así le dicen, Dico. Y hablando precisamente de detallitos entregados por las Dears, está otra cartita muy especial que le dieron a Dimash cuando llega a Beijing. Vemos que está esperando el elevador. Ahí está. Es pequeña, pero es igual rosada. Yeah. Dico.
Interesting, interesante. Vemos que se emociona. Buena manera de hacer que te voltee a ver Dimash y te dé una palmadita en el hombro, ¿eh? Yo cuando la vea le voy a decir: ¡Des Mohamed! ¡Des Mohamed! Yo creo que también va a voltear, ¿no? A ver si quién me dice por mi nombre real. Pero bellísimo momento también. Y justamente después de eso entran al elevador y viene otro momentazo. Vamos a revisarlo por aquí. Vemos que entra. Y todas las DIRs ya saben. También. Es un clásico las DIRs y el elevador, ¿eh? Queda inaugurada la sección de charlas dimashesas en el elevador. Los risitos, sí. Eres muy guapo, gracias. Hoy y mañana, todos los días. Y le dicen, dicen que también se ve más esbelto. You are the most handsome in the universe. Oh my god. It's too big a lie. You are the most handsome in the world. El más guapo en el universo. Y por eso él dice, oh por Dios, es la más grande mentira. Y después dice así como, no, le ha de dar cierta penita que siempre se le está diciendo que es guapísimo, ¿verdad? Pero lo es. Otro gran momento dimashoso que, oh my god, cómo no enamorarse del hombre, es cuando, están caminando y un guardia empuja a las DIRs y Dimash se da cuenta. No debió haberlo hecho, ¿eh? Porque nuestro Dimash, como buen caballero, buen hombre con valores, le llama la atención al guardia. Así que vamos a verlo. Porque yo cuando vi esto dije, ok. Escuchen, ¿eh? Easy. Easy. They're girls, what's wrong? Oh, wow. Una vez más, por favor. Él dice easy, como relájate, ¿no? Cálmate, tranquilo. Son chicas. ¿Cuál es el problema? O sea, te estás metiendo con mis DIRs, ¿eh? Te ando guachando. Me explico una vez más para que lo vean, ¿eh? Porque hasta la voz se le engrosó. Vamos a ver. Easy. They're girls, what's wrong? Ay, por Dios, qué buen video, ¿eh? O sea, yo también quiero que Dimash me cuide y me proteja. Pero momentazo para todas las DIRs, ¿eh? Que se han de haber sentido, wow, anchas de que nuestro Dimash las defendiera. Y, de hecho, no es la primera vez que Dimash hace este tipo de cosas. Igualmente, en China, hace algunos años, se dio cuenta de que, me parece que también era un guardia, estaba como maltratando a las chicas o les estaba diciendo que se callaran. Y entonces él voltea y le hace así, como diciendo, shh, cálmate. Y dice lo mismo, son chicas. Entonces relájese, ¿vale? Que vienen conmigo. It's not good, it's girls. Así de... es nuestro Dimash, ¿eh? Después vamos a ver otro momento muy interesante y divertido, que es cuando sale Dimash ya para subir al coche y una chica DIR le dice que si sabe el significado de Lau Lau, porque Nai Nai sabemos que es abuela, ¿verdad? Pero Lau Lau significa abuelo. Inmediatamente apunta a Swan para decirle Nai Nai, que sabemos que le dice abuela a ella, y apunta a Pan Pan para decirle Lau Lau, o sea, hace abuelo.
Ay, Panji. Angie, My bro. mi hermano, al chofer. My bro. You know in Chinese, 奶奶 and 姥姥. Yeah. 姥姥, you know 姥姥? Lala. Lala. What means Lala? Mom, your mom's mom is 姥姥. Really? Your dad is Lala. father. Lala. Y Nay Nay, ahí viene Swan atrás. Oh, Daga. Wow. Bye bye. Bye bye. Love you. Love you so much. How you flowers? Thank you. Ah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Todas las Dirs cuando se quita el lente. Ah, bellos ojos, ¿no? Y se despide. Pero, qué buen momento, qué buen momento. Y ya para cerrar, encontré un videíto justamente de la celebración del evento del AD100. Y cuando yo lo vi dije, ¡ah! Ni siquiera volteé a ver a Dimash, la chica. Le piden una foto, una persona que estaba en el evento. Y vean lo que pasa. Por favor, pongamos atención a la cara de la señora. Que ni siquiera voltea a ver a Dimash. Y Dimash voltea a verla como diciendo... "Ah". Y nanay. ¿Qué foto? Bye. Y nuestro Dimash Juan. Hasta me dio pena ajena a mí porque me sentí, nunca les ha pasado cuando vas a saludar a alguien, pero esa persona como que anda muy despistada, no te ve y no te pone la mano así y tú nada más te quedas así como que... Al fin que no quería saludar. Así me sentí cuando vi el video. Una vez más, muchas gracias a todas las Dirs que nos enseñan este material de muy buena calidad, momentos maravillosos, créditos totales a ellas. Yo no soy dueña de nada, entonces muchísimas gracias por esa dedicación, ese tiempo y ese esfuerzo también, así que gracias otra vez. Pero bueno, con eso cierro este video de cronología y momentos dimashosos de Dimash en Shanghái. Esperen el video de la reacción y de la segunda visita que hizo Dimash a Shanghái, que también fue un evento bastante importante. Entonces, eso fue todo por hoy. Les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos en la que sigue. Sabol.